Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos para empezar, que se terminan de sumar y ya arrancamos. Bueno, bueno, bu- bueno. Simplemente algunas cuestiones de carácter operativo, solamente para organizarnos. Van a estar todos los micrófonos cerrados y los comentarios los podemos ir haciendo a través del chat, simplemente para evitar retornos y demás. Y así que la idea del encuentro de hoy es que nos organicemos en base a distintos apartados, distintas etapas que va a tener a lo largo de la charla esta webinar, y la idea es que un poco podamos de alguna manera combinar el trabajo que tanto Ciudadanía Metropolitana como la Asociación Mujer y Gobierno vinieron desarrollando durante este año. Si te parece, Susana, arrancamos Me para parece comenzar perfecto. la webinar. Bueno, así cumplimos con los horarios como me gusta a mí, como los que me conocen Sí, ya saben que soy exageradamente puntual. Bueno, eh, muchas gracias a todas y todos por estar acá y acompañarnos. La importancia de los datos, esto que decía Ivana, es un trabajo que nosotros presentamos, cada uno dentro de sus objetivos. ¿Y por qué son importantes los datos? Nosotros decimos que son importantes porque sin datos no se pueden definir políticas, decisiones. Los datos son importantes para contrastar con las percepciones. Hace un tiempo una filósofa amiga me decía que estaba un poco cansada de los opinadores, esos opinadores que hacen juicios de valor y definiciones sin tener un respaldo de datos. Bueno, nosotros lo que queremos con estos datos es hacer visibles algunas de las cuestiones que luego fundamentan proyectos o decisiones. A veces nos planteamos si basta con la ley de cupo o la ley de paridad. Estos datos, de alguna manera, tanto los de Ciudad Metropolitana como los de Mujer y Gobierno, nos vienen demostrando que hay algo más que tenemos que hacer. Es por eso que nos parece importante hacerlos públicos para que todos los conozcan y de alguna manera lo puedan difundir en otros ámbitos. Los datos son públicos, pero es importante que se conozcan y cuanta mayor gente lo conozca, mejor. Y si aquellos o aquellas que tienen la posibilidad de legislar, también los tengan como para promover modificaciones. Así que, Ivana, te dejo a ti. sí, antes de pasarle la palabra a Natalia, me parece que es importante contarle a quienes están asistiendo a esta charla que cuando pensamos este encuentro con la Asociación Mujer y Gobierno, por un lado lo que quisimos de alguna manera es poner en relevancia, digamos, quizá una de las dimensiones de la desigualdad social, como es la brecha de género asociada a la representación política, de la más visible y con probablemente los mayores avances. Y por otro lado, poner en relevancia esta cuestión de la importancia de generar datos empíricos propios, del trabajo de
de asociaciones como Ciudadanía Metropolitana y Mujer y Gobierno para ayudarnos a pensar problemáticas tan complejas como esta que estamos abordando en la webinar del día de hoy. Así que ahora, sin más preludios, le paso la palabra a Natalia Arnaudo, de Asociación Mujer y Gobierno, que va a presentar el informe que vienen elaborando. Natalia. Hola, buenas tardes para todas y todos. Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, yo les voy a contar un poco el trabajo que hicimos con Mujer y Gobierno, el último trabajo. Hay un PowerPoint, no sé si quién lo pasa, no tengo... Sí, lo pasa Juan, ahí lo veo. Bárbaro, así lo hacemos un poco más. Yo te voy diciendo para que lo vayas pasando las Filipinas, ¿sí? Ok. Dale, ahí estoy compartiendo. Bárbaro. Bueno, les cuento mientras tanto un poco. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Administración Pública, trabajo en la ONG ya hace mucho tiempo, participo de los trabajos de investigación y, bueno, trabajo en la Auditoría General de la Ciudad, así que sé lo que es la importancia de los datos para poder construir informes y para poder un poco saber cómo se mueve la realidad. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que es las políticas públicas locales con perspectiva de género. ¿Me pasarías la siguiente? El trabajo de investigación que realizamos, el último trabajo de investigación que realizamos con Mujer y Gobierno, tiene como propósito visibilizar la participación de las mujeres en espacios de representación política, puntualmente en los gobiernos locales, es decir, en los municipios. Este trabajo de investigación, ¿pasarías la próxima? Este trabajo de investigación se hizo en el 2017 y se actualizó en el 2019. Es un trabajo que fue reconocido de interés por el Congreso de la Nación, así como la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros en el 2007 presentamos en Barcelona un trabajo, el cual recibió un premio, donde nos preguntábamos en qué medida las estructuras de los gobiernos locales permitían la participación de las mujeres. Lo que quisimos hacer en este trabajo del 2007 es una fotografía de ese momento para ver cuántas intendentas había en la República Argentina en ese momento. Nos encontramos con el resultado de que, bueno, no fueron, digamos, los resultados no han sido muy alentadores, muy pocas mujeres estaban al cargo de los ejecutivos locales. En el 2017, a 10 años de esa publicación, decidimos ver qué pasaba. Nos preguntamos, ¿habrá habido avances? Dado que la temática en torno a la mujer, al género, está bastante impuesta en lo que es la agenda pública. Por eso nos parecía interesante hacer un análisis comparativo. ¿Por qué decimos que es un estudio 2007/2017? Porque nosotros todo el tiempo estamos actualizando, a medida que van pasando las elecciones de los municipios, estamos actualizando esta fotografía, digamos, de cuántas mujeres son intendentas en la República Argentina. Es un trabajo que yo lo considero que siempre está en movimiento, es un trabajo vivo, que nosotros vamos actualizando los datos, para tener, digamos, la realidad siempre, digamos, de último momento. ¿Me pasarías la próxima? Bueno, nosotros lo que hicimos es un análisis comparativo de los datos de mujeres a cargo de los gobiernos locales en la Argentina. Es decir, comparamos el 2017 con el 2017/2019 con el 2007. A ver cuánto, digamos, si había crecido o no la cantidad de mujeres intendentas en los gobiernos locales. La próxima. Bueno, en cuanto a la metodología del trabajo, es un análisis cuantitativo, donde el foco se hace justamente en los porcentajes de participación de las mujeres en gobiernos locales de la Argentina, y lo que hicimos es una construcción de datos. Justamente lo rico que tiene este trabajo es que es un trabajo sumamente artesanal, de relevamiento, de constatación de datos. Es un trabajo de hormiga, yo siempre lo digo, porque ¿con qué nos encontramos? Con que no hay un registro público completo y unificado en cuanto a todos los municipios de la Argentina, lo cual acceder a esa información, a ese dato duro, nos costó muchísimo. Implicó de que no solamente consultáramos las páginas oficiales a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de municipios, teniendo en cuenta de que muchos municipios chicos no tienen páginas web.
Eso implicó que para poder tener un dato más fehaciente, más robusto y poder hacer nuestro trabajo de investigación, tuvimos que realizar entrevistas, encuestas, llamados telefónicos, enviar correos. Realmente fue un trabajo artesanal. Y lo rico de este trabajo de investigación es que no existe en la Argentina un trabajo o una fuente de datos actualizada sobre la cantidad de mujeres ocupando ejecutivos locales en nuestra República Argentina. ¿Me pasarías la próxima? Bueno, ya entrando un poco más en lo que es el trabajo, nosotros cuando hablamos de municipio estamos hablando de persona jurídica de derecho público que vincula grupos de personas con intereses comunes en un territorio dado con mayor o menor dependencia del gobierno provincial. Según el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, uno cuando habla de municipios lo puede clasificar de muchas formas. Una forma de clasificarlo, la más común o la que generalmente se utiliza, es en torno a la cantidad de habitantes. Esta fue la clasificación que nosotros usamos para el trabajo. Por eso los municipios los clasificamos en municipios rurales hasta 2.000 habitantes, municipios chicos entre 2.000 y 10.000 habitantes, municipios grandes entre 10.000 y 100.000 habitantes, ciudades intermedias entre 100.000 y 250.000 habitantes y áreas metropolitanas más de 250.000 habitantes. ¿Pasarías la próxima? Bueno, en esta filmina ustedes van a poder ver más ya el detalle de los datos. Para el 2017, el 10,75% de los gobiernos locales estaba al mando de mujeres. Solo en 10 años el incremento, digamos, de intendentas, si comparamos 2007 con 2017, es del 1,50%, o sea, nada. En el 2007 era del 9,25%. Si comparamos desde el 2007 al 2019, en 2019 tenemos un 12,61% de mujeres a cargo de gobiernos locales, el crecimiento fue del 3,36%, o sea, en 10/12 años no ha crecido mucho la cantidad de mujeres intendentas. ¿Me pasarías la siguiente, por favor? Bueno, en este mapa es un mapa que refleja la participación de las mujeres en los gobiernos locales en el 2019. Es una fotografía de cómo nos encontramos actualmente, donde la provincia de Río Negro es la provincia que más intendentas tiene, con un 26,7%. Un dato de color con respecto a la provincia de Río Negro es que para el 2007 contaba con un 12% de mujeres, lo cual ha crecido, digamos, exponencialmente en cuanto a la cantidad de intendentas que tiene actualmente. La provincia que la sigue es La Rioja, con un 22,7%. Esta provincia, en el 2007, era la provincia que más intendentas tenía, con un 27,6%. Actualmente, digamos, se redujo, pero bueno, su capital está al mando de una mujer. Y para el 2007, la provincia de Córdoba era la provincia que más mujeres tenía, con un 14%. Puntualmente en lo que es el 2019, lo que refleja un poco este mapa es que las provincias quizás del norte, el porcentaje de intendentas es más reducido, son provincias más conservadoras, incluso también pasa esto en la provincia de Buenos Aires con un 4,4%, así como Mendoza. Y en un dato de color o interesante de este análisis comparativo es que tanto en el 2007, en el 2017 como el 2019, la provincia de Tierra del Fuego nunca tuvo una intendenta mujer. Eso es como un dato que surgió de este análisis comparativo. ¿Pasarías la próxima? En este gráfico, digamos, lo que queremos mostrar es que tanto en el 2017 como en el 2019, y obviamente también en el 2007, aunque no esté incorporado en este gráfico, ninguna de las provincias tuvo un 30% de mujeres intendentas a cargo de ejecutivos locales. Para el 2017, la provincia que más se acercó a ese 30% fue La Rioja, con un 27,1%.
8%, y para el 2019 Río Negro con un 26,7%, pero ninguna de las provincias llegó a este 30% y obviamente menos superarlo. Próximo. Este gráfico nos muestra, es una fotografía, este gráfico es para el 2019, y lo que nos muestra es que la mayoría de las mujeres intendentas se encuentran en los municipios rurales, un 53,5%. A medida que va aumentando la cantidad de población, nos encontramos con menos mujeres intendentas. Salvo algunas excepciones en casos puntuales, por ejemplo, en el 2017 La Matanza como Rosario estaban al mando de una mujer, y en el caso del 2019 tenemos a Salta, Santiago del Estero y La Rioja con mujeres intendentas. Pero salvo esos casos puntuales, la mayoría de las mujeres intendentas están en municipios rurales. ¿Pasarías la próxima? Bueno, acá esto es un poco a forma de conclusiones y también lo que les venía comentando, que el incremento en la participación política de mujeres a cargo de ejecutivos locales es porcentualmente residual. En los gobiernos locales las mujeres están alejadas de los centros de poder, y el mayor porcentaje de municipios pequeños son los que concentran, digamos, más intendentas. Algo también interesante y que también a nosotros nos hace reflexionar como ONG es que la ley de cupos no ha promovido una democratización de la cultura política que permite una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión. Si bien la ley de cupo no se aplica a los municipios, es una acción positiva que habla del tema del porcentaje, del piso que tienen que estar, de este 30% que tienen que tener la lista de los partidos políticos. Pero si bien es una acción positiva, lo que nos deja ver en este periodo de 10, 12 años, de que hay que buscar políticas públicas que transformen, digamos, lo cultural, los modelos, los valores, para que, digamos, no solamente sea algo porcentual, sino que realmente haya mujeres politizadas y que quieran acceder a esos cargos. Me pasarías a la última. Bueno, esto es como un poco a modo de cierre, que no se trata de feminizar a la política local, sino de politizar a las mujeres. Me gustaría compartirles unos interrogantes que surgieron después de estos datos, del análisis de estos datos, que seguramente van a ser nuestros disparadores para nuestra próxima investigación. Que si existe baja democratización al interior de los partidos políticos, si llegan las mujeres a hacer propuestas como candidatas, los ciudadanos se sienten mejor representados por un varón en los cargos de gestión local. Estas son todas preguntas, ¿no? ¿Y por qué hay provincias donde aún todavía las mujeres no han llegado a los ejecutivos locales? Estos son algunos de los disparadores que nos surgieron después de haber hecho este análisis de los datos. Bueno, esto es un poco, a resumidas cuentas, lo más importante de nuestro trabajo de investigación. Y consideramos que, bueno, la idea de este trabajo es siempre hacer un aporte desde los datos para poder hacer políticas públicas que sirvan y que tengan un impacto importante en cuanto a la participación de las mujeres en lo que es la arena política. Bueno, más o menos... Gracias, Natalia, súper interesante lo que presentaron, y yo vuelvo a repetir que por el chat seguimos recibiendo comentarios, inquietudes que tengan, incluso si después podemos compartir la presentación, estaría bueno que nos compartan las redes donde lo cuelgan y demás, porque también lo podemos compartir con todos los asistentes. Bueno, ahora me toca... Sí, perdón, Ivana, si me permitís, está en la página de Mujer y Gobierno, está y lo pueden acceder, y bueno, también vamos a compartir en el canal de YouTube esta presentación. Genial, perfecto. Bueno, ahora me toca presentar el otro informe que era de interés de este webinar, que me tocó compartir con Ayelen Bertón y Silvia Collins. Ambas dos son mujeres que se han dedicado a lo académico, vinculados, son colegas, licenciadas en Ciencias Políticas ambas, estudiosas, digamos, de la cuestión de las políticas públicas, de la planificación y la implementación,
y bueno, y pudimos compartir la experiencia de este informe sobre mujer y participación política que van a presentar de manera conjunta, así que le paso la palabra a Silvia para que comience la presentación. Muchísimas gracias por la presentación y contar que, bueno, en realidad desde Ciudadanía Metropolitana, obviamente el tema de la representación política y la participación política de las mujeres para nosotros era un tema central, porque en definitiva hoy la agenda de género cruza absolutamente todas las políticas públicas. Y si bien es cierto que el cupo como estrategia de discriminación positiva, como recién decía Natalia, y avances legales en términos de la posibilidad de la participación al incorporar la paridad, incrementan los estándares en materia de protección de derechos políticos de las mujeres. El sistema interamericano de derechos humanos, a través de Belén do Pará, a través de los distintos convenios que ha firmado CEPAL, asimismo como todas las conferencias internacionales de las mujeres, ya nos habla de la equidad política y la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres como una condición indispensable para una sociedad con menores brechas y con mayor igualdad. Entonces, en definitiva, esto tiene que ser y una de esas condiciones justamente es la participación equitativa de mujeres y varones en los ámbitos de decisión, y para eso tomamos estas iniciativas políticas. Ahora, también sabemos que como en la mayoría de los procesos de avances de derechos, no necesariamente los avances legales, en un sentido de ampliación en lo que dice el papel, tienen una traducción lineal en términos del funcionamiento y la práctica específica en esa ampliación de derechos. El camino real es mucho menos lineal y ahí empiezan a aparecer una serie de obstáculos de muchísima, que tienen de diversa índole, con distintas características, y los cuales son indispensables de identificar. Como decía hace un rato Susana, cuando tenemos datos podemos tomar decisiones mucho más precisas, y tener datos nos debe llevar a buscar e investigar sobre cuáles son las condiciones que generan diferencias en términos de resultados cuando estamos aplicando una norma. Entonces, en este sentido, también reconocer y sabiendo que el cupo, en definitiva, en el tiempo, lo que fue una medida de acción positiva para facilitar y para abrir un canal de participación y que se constituía como un piso legalmente, terminó convirtiéndose en un techo en términos de la participación real de las mujeres. Entonces, desde Ciudadanía Metropolitana, ¿qué nos propusimos? Nos propusimos la posibilidad de ver cuál es la situación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, tanto legislativos como ejecutivos, en términos de los gobiernos locales. Y en este sentido, la paridad lograda en términos del acceso a las bancas, porque en definitiva la ley de paridad, y esto lo tenemos que entender, igual que la ley de cupos, es una ley que se aplica para las listas plurinominales. Esto quiere decir que son para las listas de cargos electivos. Cuando estamos hablando de cargos ejecutivos, estamos hablando de fórmulas y no se practica de la misma manera. La realidad es que lo que vemos inmediatamente es que esta paridad formal en términos de la constitución de las listas después no se verifica en términos de la paridad en la constitución de los órganos de los propios organismos de gobierno. En este sentido, también otro de los temas que nosotros vemos es que tanto en los consejos deliberantes como en las áreas de gobierno seguimos bastante atados a las tradicionales fórmulas o áreas temáticas que hacen fundamentalmente a las tareas o lo asociado a la doméstica o lo asociado al cuidado, estando lo que llamamos las tareas duras de gobierno, como puede ser obras públicas, presupuesto, planificación, mucho más asociados a varones, y vemos que la participación es bastante menor. Otro de los temas fundamentales es que, si bien el principio de paridad ha implicado un avance en el legislativo,
tampoco esto implica una condición de absoluta paridad en las interpretaciones posteriores. Muchos son los análisis que hemos tenido respecto al funcionamiento y al devenir posterior en los organismos legislativos a nivel nacional, pero la verdad es que era poco ver qué era lo que pasaba en los gobiernos locales respecto tanto de los ejecutivos como de los legislativos. Lo cierto es que no se traduce en forma lineal las listas que tienen paridad en términos de la constitución de los deliberativos locales. Y en esto, como decíamos en un principio, tenemos que identificar cuáles son los factores que operan como freno o delimitaciones de cómo después se cristaliza la representación real y el ingreso real de mujeres en términos de las listas y en términos de los legislativos constituidos. En este sentido tenemos que decir que las características, como se plantea acá, las características del sistema electoral, la magnitud que tiene, o sea, la cantidad de cargos que están en disputa, la estructura de la lista, si la lista es abierta o cerrada, la fórmula electoral, la barrera, o sea, el piso por el cual se empieza a competir, son todas condiciones que en definitiva están generando un efecto condicionante. En definitiva, el sistema electoral y la dinámica de la competencia electoral son condiciones que limitan profundamente la posibilidad del acceso real a las bancas y a la representación política. Y en este momento me voy a permitir tener un disenso con algo que dijo Natalia recién cuando presentó el trabajo, y es que en realidad tenemos que ver cuáles son las estrategias, como decía Susana, que nos tenemos que dar, porque en realidad yo creo que hay muchas mujeres politizadas, y todas las fuerzas políticas tienen mujeres y tienen mujeres que quieren acceder. El problema no es querer acceder, el problema es cómo generamos las condiciones en la dinámica competitiva y al interior de las fuerzas políticas para que se vean obligados a cumplir condiciones que nos faciliten. Hoy tenemos paridad en términos de las listas en la integración 50 y 50, pero en realidad, como ya lo va a plantear ahora en la presentación específica de Ciudadanía Metropolitana de la Investigación en los números, cuando vemos distritos que son de baja magnitud, o sea, que son encabezadas las listas, que hay poca cantidad de cargos que compiten en competencia y está muy fragmentado el sistema político, con lo cual estos cargos se distribuyen entre muchas fuerzas políticas y las listas son encabezadas por varones, vamos a ver que hay una correlación directa con la menor participación y la menor integración de mujeres en el ámbito legislativo. Cuando tenemos listas con mayor magnitud, tenemos distritos con mayor magnitud y en las cuales hay una mayoría muy clara, vamos a ver que hay más condiciones para la posibilidad de integración de mujeres en el cuerpo deliberativo y legislativo. Con lo cual me parece que también tenemos que tener una mirada sobre cómo articulamos y cómo ponderamos los distintos elementos que hacen las distintas dimensiones que intervienen en la propia competencia política y en la misma estructura competitiva que tienen a nivel de los gobiernos locales y cómo esto impacta en la posibilidad de una representación más equitativa, y supongo que será el momento en el cual en los legislativos podamos empezar a hablar, además de la paridad vertical en términos de la integración de 50 y 50, que podamos hablar de la paridad horizontal en la cual podamos establecer una alternancia entre listas encabezadas por varones y mujeres con las distintas fórmulas que ya se aplican en muchos países, tanto en América Latina como en otros países del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, y con esto queríamos dar un primer pantallazo en términos de cuál fue el esquema metodológico y el esquema teórico con el cual abordamos esta investigación. Bueno, muy bien. No quiero dejar de mencionar que Silvia habla de la experiencia, desde la experiencia académica, pero también habla desde la gestión, que en este momento le está tocando el gran desafío en la Ciudad de Buenos Aires de presidir la Comuna 3, así que tarea ardua tiene. Ayelén, ¿querés agregar algo más respecto del informe? No sé si... Sí, tenemos varias cuestiones que sumar. No obstante, primero les pido disculpas porque estoy un poco mal de salud, así que lo voy a hacer con esta voz. Bien, básicamente, digamos,
mostrar algunos de los números que esta cuestión que planteabas, Silvia, digamos, hizo que surjan desde el relevamiento que nosotros hicimos. En principio, estoy teniendo un inconveniente, ahí estamos. Plantearles simplemente, digamos, la hoja de ruta de nuestro análisis. Nosotros también hicimos un análisis cuantitativo. También los datos fueron relevados de modo artesanal, algunos, en particular en los consejos deliberantes, incluso en la conformación de los gabinetes de los ejecutivos locales. Ha sido, en algunos casos, digamos, muy difícil acceder a los datos, así que han sido recolectados de modo muy artesanal también. Y bueno, si bien esto lo presentamos porque es nuestra primera vez en estos términos, se presenta como una fotografía de los resultados de las elecciones generales de 2019 y la conformación posterior, como planteaba Silvia también, tanto de los gabinetes ejecutivos como de las presidencias de las comisiones, de las presidencias de los consejos deliberantes, de la distribución de las bancas. También nuestra intención es poder sostener el análisis y profundizarlo en el tiempo. Asimismo, lo que hacemos en un último momento de este informe que realizamos fue utilizar y de alguna manera apropiarnos en el buen sentido de una caracterización que generan las autoras Crook y O'Brien en 2012 sobre lo que ellas consideran el dispositivo Gender Power Score, que lo que hace es ponderar de modo diferenciado los gabinetes de los ejecutivos presidenciales sobre la base de una serie de dimensiones que luego las vamos a retomar para observar los resultados. Yendo a los números, lo que planteaba Silvia queda plasmado en este gráfico y en estos porcentajes. Si actualmente nosotros tomamos en consideración los resultados de las elecciones generales 2019 para los consejos deliberantes, encontramos que el porcentaje de bancas a los cuales accedieron las mujeres oscilan entre un 36 y un 54%, aún habiendo una herramienta legal que garantiza la paridad. Y está ligada a estas cuestiones que Silvia planteaba previamente, a la magnitud, a esta idea de, como se planteaba ahí, cumplimiento minimalista, que es un concepto que no nos pertenece, que es de Mariana Caminotti, que en realidad lo que plantea es, bueno, los partidos políticos están considerando la paridad, pero de una manera en la cual, al ser los hombres los que encabezan las listas, termina generando la fragmentación del sistema político, esta realidad del 36% en ciertos municipios. En relación al Poder Ejecutivo, este número desciende aún más. 20% fue la cantidad, digamos, el porcentaje de candidatas mujeres en las últimas elecciones generales. Incluso 12 municipios, es decir, alrededor de un 30% de los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires no contaron con candidatas mujeres, los partidos políticos que se presentaron ante la contienda electoral. Incluso solo 5 municipios lograron llevar una misma cantidad de candidatas mujeres que candidatos hombres, los partidos políticos, y solo el 10% de los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, es decir, 4 municipios de los 40, están liderados actualmente por mujeres. Estos son Moreno, Quilmes, Presidente Perón y Cañuelas. Bien, pasando un poco en términos cuantitativos aún, pero esto es una cuestión interesante a considerar. ¿Qué pasa luego de que pasan las elecciones, verdad? Más allá de la paridad en las bancas, lo que encontramos es que solo un 35% de las presidencias de los cuerpos legislativos están ocupados por mujeres. Mismo número es el de consejos deliberantes que lograron una paridad numérica en términos de presidencias de comisiones. En los ejecutivos, el promedio también de áreas de gobierno en manos de mujeres oscila en el mismo número, pero el 50% de los municipios se encuentra por debajo de esta media de 30%. Incluso hay municipios que no cuentan con mujeres en sus gabinetes, como es el caso de San Fernando, o que cuentan con un porcentaje relativo al 5%, al 7%. Asimismo, una cuestión que nos pareció interesante remarcar tiene que ver con que solo 5 gobiernos tienen paridad en sus gabinetes, 5 de los 40, y solo de los 4 que están liderados actualmente por mujeres, solo 1 logró paridad, que es el caso de Moreno.
basándonos un poco en lo que planteábamos de esta metodología, nosotros, como les decía hoy, nos apropiamos en el buen sentido porque consideramos que hay algunas cuestiones que nos permiten hacer una diferenciación entre aquellas áreas de gobierno o aquellas comisiones relativas a cuestiones que han estado tradicionalmente a cargo de mujeres, aquellas que han estado tradicionalmente a cargo de hombres, y aquellas que nosotros le pusimos este nombre, ellas hablan de áreas neutrales, pero nosotros decidimos plantear esta cuestión como, bueno, algunas áreas de gobierno que sean en forma indistinta han sido asignadas a hombres o mujeres a través del tiempo. No les quiero, digamos, ahí en pantalla se ven más o menos cuáles son con estas, claramente aquellas que son tradicionalmente a cargo de mujeres, que están feminizadas, están ligadas a lo que planteaba Silvia, con las tareas de cuidado, reproductivas, de la esfera privada, y aquellas de toma de decisión que implican adecuación presupuestaria, cuestiones económicas, de gobierno y demás, han estado tradicionalmente a cargo de hombres. Bajo esta lógica analizamos los datos tanto de legislativos como de ejecutivos. Los porcentajes son simplemente estos, no me quiero extender, sé que me estoy extendiendo en tiempo, pero bueno, alrededor del 45% de las carteras, digamos, de las comisiones que lideran hoy las mujeres están ligadas a tareas de cuidado. Y como plantea ahí, el 50% de los municipios, es decir, la mitad de los municipios, se encuentran por encima de esta media en términos de cantidad de comisiones ligadas al cuidado. Este número desciende a 25 cuando son aquellas que tradicionalmente han estado a cargo de hombres. Lo que encontramos ahí de interesante, digamos, un avance en estos términos, tiene que ver con aquellas comisiones ligadas a presupuesto, hacienda, finanzas, pues, digamos, ligados a cuestiones económicas que hoy están en manos de mujeres, que son un 40% dentro de ese 25% que planteamos previamente. Lo mismo en relación a cuestiones ligadas al desarrollo urbano, a cuestiones de seguridad, que en las áreas metropolitanas son cuestiones fundamentales, digamos, a la hora de generar ordenanzas, a la hora de planificar y de trabajar en dichas comisiones de trabajo este tipo de iniciativas. Con respecto a los ejecutivos, tomando en consideración lo mismo, el número de carteras tradicionalmente feminizadas que están a cargo de mujeres también rondan en el 45%. Hay un leve aumento de las carteras que tradicionalmente han estado en manos de hombres a cargo de mujeres, pero lo que observamos, por ejemplo, es que solo una cuarta parte de las jefaturas de gobierno están a cargo de mujeres, y ese número asciende a la tercera parte del total en carteras ligadas a cuestiones de impacto económico, desarrollo urbano y local, y cuestiones ligadas a seguridad, en la misma lógica de lo que planteamos previamente. Brevemente, pasando en limpio, y un poco tiene que ver con lo que comentó Natalia también, y yo creo que en esto tenemos una misma guía. Esto es un breve repaso, no lo voy a nombrar para que no se haga rápido, no se haga extenso. Lo que quiero es pasar a esta cuestión. Basándonos en lo que planteaba tanto Natalia como Silvia, hay dos cuestiones que identificamos importantes. Hay se requiere de otra capacidad en el sistema político para distribuir de forma equitativa la decisión de poner a cargo, la toma de decisiones en relación al género. Lo mismo con respecto a las reglas del juego electoral, este cumplimiento minimalista del cual se tiene que salir. Y por otro lado, la necesidad de abandonar, ya que una de las cuestiones que identificamos fue que las carteras tradicionalmente feminizadas, en los casos de las comisiones de trabajo, están prácticamente exclusivamente ocupadas por mujeres. Es que hay que abandonar esa lógica, esa cuestión consuetudinaria que hay en relación a que la mujer puede ocuparse de aquellas áreas de gobierno y de gestión relacionadas a la esfera reproductiva. Y lo que nos planteamos como objetivo, digamos, en nuestro trabajo, pensando un poco en qué es lo que media en situaciones como las que planteamos de intendentas mujeres que no tienen gabinetes paritarios. Y bueno, y por supuesto en el sistema político en general también intendentes hombres que sucede, en los casos en los que sucede lo mismo, ¿no? Pero ¿qué variables median en esa toma de decisiones a la hora de conformar un gabinete? Bueno, justamente ese creemos que es nuestro desafío también a futuro, poder profundizar en la dimensión sustantiva de la representación. Es decir,
en cómo se articulan efectivamente las demandas y cómo se logra transversalizar la perspectiva de género a través de esa paridad descriptiva que estamos intentando lograr, o sea, esa paridad en términos numéricos que aún nos falta un poco, pero estamos arribando. Tanto al momento de generar ordenanzas, de ver ordenanzas, de planificar y diseñar e implementar políticas públicas. Hasta aquí lo nuestro, así que luego, si hay dudas, Bueno. estamos a disposición. Gracias a Yelena, aprovecho para comentar a todos que también el informe y la presentación van a estar disponibles en las redes de Ciudadanía Metropolitana. Bueno, la verdad que los datos son muy interesantes y vemos que tenemos coincidencias y quizá incluso algunas disparidades en la perspectiva, y eso también me parece que es lo interesante de debatir estas cuestiones. Con Susana creo que voy a coincidir. Cuando pensamos esta actividad pensamos en la importancia de los datos, pero también dijimos, bueno, no podemos tener solo una perspectiva cuantitativa cuando se trata de cuestiones tan complejas como estas, y entonces decidimos generar en esta webinar un apartado donde queríamos conversar con dos concejalas que están en este momento ejerciendo la gestión, así que le voy a pasar la palabra a Nicolás para que las presente y podamos continuar con esta parte, si se quiere, de la perspectiva más cualitativa del tema. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, en primer lugar, retomar, ¿no?, la celebración de este espacio de confluencia donde podemos compartir los trabajos de ambas organizaciones. Y como dijeron y expresaron de manera clara las investigadoras que hablaron con anterioridad, en atención a que se trata de un trabajo de hormiga, ¿no?, que se hace en este caso desde la sociedad civil, resaltar la importancia de este tipo de espacios para generar sinergia, ¿no?, y lograr que esto no solo sea un trabajo de investigación, sino que también pueda llegar a tener algún tipo de impacto en el desarrollo y la implementación de la política pública. Así que celebramos estos espacios que nos retroalimentan mutuamente para poder multiplicar este trabajo, esta tarea conjunta. Y como bien decía Ivana, siempre nos parece interesante complementar estos datos cuantitativos con los testimonios de primera persona de aquellas mujeres políticas que también ocupan espacios de representación, para que nos cuenten un poco cómo han sido sus trayectorias, cuáles son estas dificultades o cómo digamos, abordan en la práctica estas dificultades que nos reflejan los números de nuestras investigaciones. Así que vamos a compartir este espacio con dos mujeres políticas que tienen hoy por hoy la responsabilidad de ocupar espacios de representación política. Las voy a presentar primero y luego le vamos a dar la palabra. Por un lado nos acompaña Natalia Fernández, concejal de 3 de febrero por el periodo 2017-2021, exdirectora de Capacitación y Planificación en la Secretaría de Salud del mismo municipio, especialista en infraestructura hospitalaria y ciencias de la salud con orientación a física médica, en los últimos años formada en políticas públicas de salud en territorio, políticas metropolitanas y salud urbana, y miembro del Instituto para la Ciudadanía Metropolitana. Y también nos va a acompañar hoy María Eugenia Domínguez, abogada, recibida en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, concejal del bloque Juntos por el Cambio en la ciudad de Puerto Madryn por el periodo 2019-2023, exdelegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en la provincia de Chubut. La idea de este espacio es que ambas nos puedan, digamos, compartir, como les decía previamente, cuál ha sido, digamos, su experiencia en términos de su participación política, las dificultades en el acceso, en la participación política y en el acceso a estos cargos de representación pública, ¿no? Y un poco también, si nos da el tiempo, que nos cuenten, bueno, cuál es su agenda en términos de políticas de género o en términos de promoción de la participación de las mujeres en el ámbito municipal que ambas ocupan y desempeñan.
Así que les damos la palabra. Quizás, Natalia, si querés arrancar vos con la presentación. Hola, buenas tardes, gracias a todos. Bueno, un poquito contaste de cómo me formé, pero es cómo terminé acá dentro de un partido político que tiene muchísimos años, pero nosotros en 3 de febrero, la UCR, después de casi 30 años fuera del gobierno, había quedado sin ningún tipo de participación política y sobre todo aislados de ejercer el gobierno. Entonces, cuando en el 2015 se ganan las elecciones dentro de Cambiemos y ganamos el municipio, surge la necesidad de conformar distintos grupos técnicos y de capacidad de gobierno, y ahí es en donde entramos muchas de las mujeres. Cuando nos dimos vuelta como partido y vimos quiénes habían quedado después de tantos años, las mujeres tienen siempre están con ese trabajo de hormiga de militancia, participan de alguna manera, de otras no, a veces nos tenemos a lugares de poder, pero de alguna manera estamos acompañando a distintos grupos, a distintos hombres, a distintas mujeres a que lleguen a sus lugares, pero estamos. Invisibles, pero estamos. Y cuando había una oportunidad de presentar un plan de gobierno, las que quedábamos estábamos relacionadas en salud, así que hicimos un plan de desarrollo local de salud para 3 de febrero, que era lo que queríamos como partido político, mejorar la salud de todos los vecinos, y gustó. En ese momento ya el intendente era electo, habíamos transitado ya octubre del 2015, gustó y obtuvimos una subsecretaría. Y nuestra subsecretaría está conformada en donde todas las cabezas de decisión, de proyección, planificación y ejecución somos mujeres. Es mixto el grupo, pero si bien las tomas de decisiones somos mujeres, porque lo que faltaba era eso, un semillero de mujeres en donde tengan capacidad de tener perspectivas de políticas públicas, empezar a tener muñeca política y empezar a tomar lugares de decisiones, pocos, muchos, lo que sea, pero poder estar y presentes, y empezamos a formarnos. La mayoría veníamos del ámbito privado, así que en lo que era cuestiones de políticas públicas aprendimos a los golpes entre nosotras, con los demás, pero fuimos aprendiendo y conformando equipos, que es una de las cosas más importantes que necesitan las mujeres, pues estamos acostumbradas a trabajar en redes. Y 2 años después ahí surge la posibilidad de la candidatura para ser concejal, y sale de ese mismo grupo. Salió que yo iba a ser candidata a concejal por la UCR, dentro de este semillero, y la propuesta sigue siendo la misma, de poder seguir sumando más mujeres, y las que no tengan experiencia, de alguna manera acercarnos y crear distintos grupos de trabajo, que era lo más difícil dentro de nuestro partido, poder concretar y tener realmente una participación política por fuera de la participación política partidaria tradicional de la vida de la mujer, que generalmente estamos entre doblar boletas, repartir boletas, somos la cara visible, pero a veces nos cuesta mucho ser candidatos, incluso dentro del partido, y ni hablar en unas de las elecciones. Así que inicialmente partimos de la candidatura por ese lado, y en el 2017 conseguimos acceder a una segunda banca en el partido, y en el 2019, en el partido de 3 de febrero, conseguimos la paridad nominal, 50 y 50 en todo el Consejo Deliberante, y entre partidos, y en los distintos bloques también el 50%, son 3 bloques, pero ahí es en donde empiezan a surgir los problemas, en donde qué pasa con las elecciones y las listas, porque en esta última elección solo participaron 2 listas definitivas, y se repartieron las cantidades de cargos 50 y 50. De los 12 cargos electivos que habían, entraron 6 de una lista y 6 de la otra, y todas las listas encabezadas por hombres. Así que en este caso entran 6 mujeres y 6 hombres, y ahí se conforma la paridad. Se plantea trabajar en paridad las comisiones y las presidencias de las comisiones, pero se repite todo lo que veníamos viendo numéricamente, el querer acceder como mujeres a las cabeceras, a las presidencias de las comisiones,
nuevamente estamos relegados a las presidencias de las comisiones de cuidado. A las comisiones de cuidados nos costó muchísimo que los hombres participaran, en algunos casos se lograron, en otras no. Los hombres siguen contando cantidad de voto en el total de todas las comisiones, y las mujeres contamos participación efectiva en las comisiones de decisión, así que todavía no logramos un acuerdo real de la mirada entre todos, de qué es lo que queremos cuando hablamos de mejorar la participación de los hombres en otras comisiones y las mujeres en las de decisión, y empezar a implementar paridad en todas, y aún nos queda mucho por trabajar en ese sentido. Así que... Tati, te voy a interrumpir, Nico, si me dejas con una pregunta que me hacen llegar, y que, para compartirla, digamos, como inquietud, y es si encuentran apoyo de otras mujeres para trabajar en política de género, digamos, en poder generar mayor política de género, de otros bloques, digamos, ¿no? Bueno, Sí, hay cuestiones que a veces hay internas partidarias dentro de todos los partidos, o de las alianzas de gobierno, que dificulta ese trabajo, que es el que cuesta. A veces la agenda feminista, que si bien tiene distintas miradas y distintos intereses, son difíciles de coordinar y coexistir, y impulsarla, y a pesar de que lo primero que se propone es eso de la paridad efectiva en las comisiones y en las presidencias, no logramos el trabajo efectivo de trabajar en conjunto en proyectos. O sea, olvidándonos de los proyectos políticos, siguen habiendo ciertos intereses personalistas al respecto, entonces el trabajo en equipo entre partidos todavía no se ha podido concretar políticamente. Es un objetivo y un desafío muy importante, porque hay muchos temas que nos unen más allá de las diferencias partidarias, y hay muchas metodologías que nos ayudan a concretar eso, y que no hay diferencias. Pero el tema de estar compitiendo por cargos cada 2 años dentro de los partidos y dentro de las elecciones activas hace que la necesidad de que los proyectos sean con nombre y apellido sea más difícil trabajar efectivamente la construcción colectiva del poder de las mujeres fuera de las banderas políticas. No sé si te queda claro. Bueno, María Eugenia, entonces te damos ahora la palabra para que nos compartas un poco tu experiencia. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que les agradezco muchísimo este espacio. Gracias, Susana y equipo, por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Yo me hice un machete porque si no me voy por las ramas, pero quiero empezar por contarles un poco cómo llegué hasta acá, después cómo es mi experiencia como mujer en la política, y al final tengo una breve reflexión sobre cómo deberíamos seguir. Yo estudié Derecho en la universidad de acá, en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Puerto Madryn, y estudiando Derecho muchas veces me ofrecieron participar en política universitaria. Y la verdad es que el gran motivo por el cual yo no participé fue por el miedo a que el estar de un lado de la política me pusiera algunos profesores en contra y me dificultara el avance en mis estudios, en mi carrera. Porque en los pasillos se decía esto, ¿no? Se escuchaba esto de que tal profesor no me aprueba porque yo estoy militando en el lado opuesto, y yo trabajaba además de estudiar, y la verdad que era buscarme como otra traba para mis estudios, no era lo que quería, así que nunca participé. Le esquivé mucho a la política, en mi familia nunca nadie participó, nunca nadie hizo política, hasta que un día un amigo mío que había venido de Buenos Aires, que estuvo estudiando allá, me empezó a invitar a participar, ¿no? Y él venía con esta idea de todo lo que había hecho el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Él había visto durante todos los años el gran cambio que había tenido la ciudad, y estaba muy entusiasmado, y yo seguía con este miedo de estar de un lado o del otro, y un día me convenció diciéndome que había un campamento de jóvenes pro Patagonia y que iba a haber un montón de gente de distintas provincias, y yo fui más por lo social que por lo político. Y ahí habían varias capacitaciones en las cuales se hablaba de por qué uno participaba,
y había jóvenes de la Juventud Nacional de distintas provincias que contaban esto de cuáles eran los valores, ¿no? De cercanía, de positividad, de futuro, y dijeron algo que a mí me resonó muchísimo, que fue: nosotros no estamos acá para pelearnos con nadie, no estamos acá para hablar en contra de nadie, solamente queremos construir una política diferente, ¿no? Y a mí eso como que me prendió una luz, una lamparita. Y empezamos a construir de a poquito el partido acá, no existía, así que afiliación por afiliación. Y en el año 2015, cuando ganamos las elecciones nacionales, yo sentí que había terminado mi participación política, ¿no? Como que era solo una voluntaria. Yo nunca había pedido un espacio de poder, nunca había pedido un trabajo. Yo tenía un trabajo, yo trabajaba en un registro automotor hacía ya muchos años. Y entonces me sentí pero a la vez me sentí frustrada de que no se me haya convocado para nada más, ¿no? Yo sentí que, bueno, serví para esto y hasta acá. Entonces yo creo que muchas veces las mujeres también, esta inseguridad nos genera quedarnos sin espacios y la frustración de quedarnos sin espacios. Y después pasó un año más o menos, había elecciones internas, entonces me llamaron para votar las elecciones internas, vuelvo a participar de a poquito, y a principios de 2018 me ofrecen hacerme cargo de la delegación del INADI acá en Chubut. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo es un organismo que ha sido bastante maltratado a veces por los medios, ¿no? Muchas cosas se dicen, pero la verdad que es un lugar hermoso para trabajar y es un lugar desde el que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo durante 2 años trabajé en una agenda muy amplia, pero hice mucho foco en temáticas de género, en temáticas de diversidad y también en discapacidad. Tenía un amigo que también era delegado de INADI en Tucumán, que siempre me decía: el INADI, cuando yo asumí, él estaba muy contento porque nos conocíamos antes, y me decía: el INADI te va a servir para entrar a donde vos quieras entrar. Me dice, porque vos con esto, con los derechos humanos, podés hablar con cualquiera. Y fue así. Durante 2 años yo me dediqué a esto, ¿no? A hablar con mucha gente, a dar charlas en escuelas, en universidades, en municipios, en consejos deliberantes. Me reuní con todos los funcionarios provinciales y municipales que me recibieron, recorrí toda la provincia. Y lo que hice principalmente fue tejer redes, ¿no? Lo que me permitió este cargo fue tejer redes. Trabajé durante 2 años, de lunes a domingo, durante todo el día, fui a todas las charlas que me invitaron. Bueno, fue como porque me encantaba el trabajo y además porque sentía una gran responsabilidad. Y lo que me dio todo este esfuerzo fue que cuando llegó el momento del armado de listas, yo sentía que tenía un gran capital para ir a pedir un lugar, esta vez sí, y no lo tuve que pedir, ¿no? Vinieron a ofrecerme un lugar de mi espacio político y me ofrecieron el primer lugar de la lista de concejales, lo cual para mí era un gran honor. Así que bueno, entré, faltaron 80 votos para que entre el segundo concejal, así que hoy soy la única concejal de mi bloque, lo cual hace que tenga que estudiar todos los temas, hablar de todos los temas, y bueno, es una lucha, ¿no? Por supuesto, diaria. En el Consejo de Madrid somos 12 concejales, de las cuales son 12 bancas, de las cuales 7 están ocupadas por mujeres, y las primeras notas mediáticas que me tocaron hacer como concejal fueron sobre si la paridad no tenía que ser dentro del consejo, ¿no? Entonces, si no tenía que salir una mujer para que entre un hombre y fuéramos 6 y 6. Y la verdad que en ese momento yo analicé la situación y me pareció clarísimo que, primero, que la ley de paridad habla de paridad en las listas, ¿no? Y que debe ser interpretada en beneficio de las mujeres. Y además, si este consejo tiene 7 mujeres es porque había 2 listas encabezadas por mujeres. Eso es un gran logro para nosotras y de ninguna manera podíamos dejarlo de lado ni decir que eso estuviera mal. Así que bueno, quedamos conformados así 7 y 6. A principios de año, cuando asumí, convoqué una reunión con todas las mujeres concejales. No las conocía a todas, la verdad conocía a algunas, no sabía si iban a venir y vinieron todas. Y en esa reunión acordamos conformar una mesa de género en la cual pudiéramos trabajar, más allá de las ideologías políticas, sobre las temáticas de género que se presentaran. De ahí salieron un montón de propuestas, ideas, charlas, capacitaciones, y bueno, seguimos trabajando juntas en esa agenda. Siempre que hay un tema de género o una presenta un proyecto de género, todas hacemos aportes y en general nos acompañamos muchísimo. La temática está muy trabajada, han salido proyectos, se creó el Consejo de Mujeres, Género y Diversidad, se creó una ordenanza que obliga a que todos los integrantes de los
los clubes de la ciudad sean capacitados en el marco de la ley Micaela. Tuvimos ya 2 capacitaciones todos los concejales en el marco de la ley Micaela, así que la verdad es que estamos avanzando mucho. Yo presenté un proyecto en la última sesión para que todos los medios de comunicación que reciben pauta publicitaria del Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante y de los organismos descentralizados, publiquen todas las campañas de género que lleve adelante el Ejecutivo junto a este Consejo que creamos, y además publiquen las líneas de denuncia y que se capaciten todos los miembros del personal de los medios de comunicación en el marco de la ley Micaela, y también que cada vez que salga una noticia que hable de violencia hacia las mujeres o violencia hacia algún miembro del colectivo LGBTIQ+, se publiquen las leyes que defienden estos derechos, porque muchas veces no se conocen, entonces me parece fundamental que esto se difunda. La verdad es que tuvo muy buena respuesta el proyecto, tiene despacho positivo, así que supongo que el jueves que viene se va a aprobar. Bueno, por suerte, en todo lo que es género estamos trabajando muy bien. Ahora, en cuanto al trabajo sobre otros temas, como decían, ¿no? En nuestro consejo también pasa esto de que las comisiones de gobierno, de obras públicas y de hacienda están a cargo de hombres. Yo tengo la presidencia de la Comisión de Ecología, que la peleé y la logré, y Acción Social está a cargo de una mujer. En general, cuando se tocan temas de obras públicas, de hacienda, o estos temas relacionados con los hombres, muchas veces se espera o que yo no tenga opinión, o sea, que las mujeres no tengamos opinión al respecto, o directamente se va a buscar el voto o a tratar de negociar con los hombres del espacio político, ¿no? Y esto es algo que realmente ha pasado. Entonces lo que yo vi como herramienta fue formarme primero y también tener buenos asesores. Y los asesores no son necesariamente gente que trabaja conmigo en el consejo, sino gente que he conocido a lo largo del camino, que se toma un rato en su día para estudiar conmigo un proyecto o para redactar un proyecto conmigo, y siempre estar informada y estar preparada e ir peleando esos espacios de poder. Me parece que eso es fundamental. Nunca hay que tener miedo de preguntar, ¿no? Yo he aprendido eso, que nunca hay que tener miedo de decir que uno no sabe, de levantar el teléfono, de pedir asesoramiento, porque siempre que llamé a alguien para preguntar, a la persona a la que llamé me agradeció que lo haya llamado para preguntar, ¿no? Y para ir cerrando, quiero compartir una pequeña reflexión. Cuando yo empecé en política, no le veía mucho el sentido a los subgrupos, a jóvenes, mujeres, ¿no? Me parecía que esos grupos dividían y que no servían para nada. Pero a medida que fui creciendo en el ámbito y fui ocupando lugares de poder, me di cuenta que estos espacios son fundamentales, porque una mujer en política va a entender tu inseguridad sin juzgarte, te va a ayudar en lo que pueda, porque seguramente alguna vez estuvo en tu lugar. Y esto generalmente es así, pero yo creo que nos vayamos hoy de acá con el compromiso de ser esa mujer, ¿no? De ser esa mujer que atiende el teléfono, ser esa mujer que te da un consejo, que te comparte un proyecto, que te cuenta qué le salió mal para que vos no cometas el mismo error. Tenemos que estar siempre para ayudar a otras a crecer y tenemos que poder apoyarnos en las que han llegado más lejos que nosotras. Y yo siempre en las charlas, en las escuelas, les decía a los chicos una frase que me encanta, que es: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Tengámoslo en cuenta. Gracias. Bueno, gracias, Maru. No sé si, Nico, si querés cerrar, decir alguna palabrita para cerrar esta etapa de la charla, y ya vamos llegando al final. Sí, exacto. No, solo reiterarles el agradecimiento, digamos, a Natalia, a Maru, por participar de este espacio, por compartirnos su propia experiencia, su propia trayectoria, digamos, que, como les decía anteriormente, ponen en palabras, digamos, y con una cara visible un poco lo que contábamos a través de las investigaciones y de los números, ¿no? Un poco lo que reflejan ellas estas dificultades para llegar, digamos, es el hecho de que a las mujeres siempre se le exija más, o desde el punto de vista de la producción técnica, como decía Natalia, o de la experiencia en la gestión, ¿no? En la participación política, como decía Maru, esto que ella mencionaba de, bueno, no me sentía en condiciones de, o no me animaba a pedir, ¿no? Un poco, muchas veces esto tiene una carga extra para las mujeres, y también
lo que reflejaban en cuanto a la limitación para acceder a ciertos cargos en donde supuestamente, ¿no?, como que se discuten las cuestiones más centrales del poder. Así que muchísimas gracias por estos aportes que, como les decía, nos dan una visión mucho más certera, más práctica, más realista, ¿no?, de las cuestiones. Sí, acuerdo completamente, incluso Maru fueron apareciendo, y Nati también, algunas preguntas respecto a la necesidad de institucionalizar ámbitos, digamos, para trabajar en políticas de género y tener esta perspectiva transversal que las dos planteaban como necesaria. Bueno, vamos llegando al final, así que antes de guardarme alguna reflexión final para terminar esta webinar, le voy a pedir a Eduardo, de Asociación Mujer y Gobierno, que está por allí. Eduardo es antropólogo, según me comentaron. Le voy a pedir que brevemente él se presente y, bueno, nos ayude a terminar con alguna reflexión final para ir cerrando la charla. ¿Cómo estás, Eduardo? Ahí va. Hola, bueno, nada, es una charla muy interesante. Bueno, yo les advierto que estoy sin luz, así que estoy con datos, así que si en cualquier momento no me ven y prendo velas, bueno, vamos a terminar de forma muy romántica esta actividad. Y bueno, escuchando tanto las dos presentaciones me presento antes que nada, bueno, soy antropólogo, actualmente, bueno, trabajo en Mujer y Gobierno y también en la consultora Nodos, que es una consultora de diversidad e inclusión. Venimos en estas investigaciones que mencionaba Natalia en un principio, nada, hemos venido acompañando, y algunas de las preguntas que se hace en las dos investigaciones se han venido trabajando, digamos, a lo largo de los años. Y yo quiero simplemente retomar algo de un comentario que vi de una de las personas en el chat, que decía, porque bueno, un poco es excelentes datos, buenísimos estos datos, y había una cosa, digamos, un comentario muy sencillo que es: desconocía, ¿no? No conocía estos temas, no conocía estos números. Y yo creo que es importante partir de, digamos, de esta consideración, porque por lo general cuando se discute o se ha discutido el tema de la paridad, el tema del cupo, el tema de la participación política de las mujeres, la resolución siempre, digamos, o ha terminado en términos generales en discutir la participación descriptiva, digamos, el número, la cantidad de mujeres en ámbitos legislativos nacionales. Y por lo tanto, todo el resto del espectro del Estado, sus diferentes poderes, sus diferentes instancias, han quedado por fuera, ¿no? Y como que la suposición ha sido que en la medida en que aumente el número de mujeres en estos espacios, eso va a implicar la incorporación de mujeres en otros espacios de la política, en el sentido del que se va a promover la participación en los partidos políticos. ¿Y a qué voy con esto? Digamos, y esto es importante esta información, y es, como bien lo mencionó Natalia, y como lo mencionó también, no me acuerdo la persona de Ciudadanía Metropolitana. O Silvia, puede ser cualquiera de las dos. Creo que, bueno, las dos lo mencionaron. Hay una cuestión inicial y creo que es medular y que hay que empezar a discutir, y es que estos datos no son fáciles de conseguir, ¿no? En el caso de Mujer y Gobierno, hay más de 2.500 municipios en Argentina, y en muchos casos implicó ir provincia tras provincia simplemente para buscar un dato que muchas veces, a veces ni siquiera el Consejo Deliberante lo tenía actualizado. Y en el caso de ustedes, digamos, por el contexto, son 40 municipios, digamos, es mucho más fácil, si se quiere, recabar mayor información, lo cual no significa que haya sido fácil, por lo que comentaron, ¿no? Porque esos datos tampoco estaban, la composición de las comisiones, y esta es una primera gran limitante, que no debería ser una limitante. Los gobiernos provinciales, municipales y nacional deberían tener estos datos consolidados para que nos hagamos las preguntas reales que hay detrás de estos números, ¿no? La pregunta y un poco las discusiones que aparecen constantemente es: ¿qué hay detrás del número? ¿Sí? Si yo hablo hoy en día, gracias a la ley provincial de paridad, se está acercándose a la paridad de género, no obstante, ¿qué hay detrás de ese número? ¿Cómo se conforman las listas? ¿Quién encabeza la lista? La magnitud
como mencionaban, digamos, en Ciudadanía Metropolitana, de los municipios, la cantidad de comisiones, son aspectos relevantes, pero también hay otros aspectos que tienen que ver con las prácticas políticas al interior de los partidos, con los votantes, y como mencionaba Natalia, con esta idea de, ¿será que la ciudadanía se siente representada de la misma manera por mujeres que por varones? Y rescato de las dos presentaciones de las concejalas de Natalia y María Eugenia y de Maru, ya le tengo confianza, de las trayectorias, ¿no? Porque hay que empezar a preguntarse también cuáles son las trayectorias de las mujeres en la política, y muchas veces esas trayectorias también vienen marcadas por la división tradicional de los géneros entre lo productivo y lo reproductivo, donde las tareas de cuidado han sido tradicionalmente asignadas a las mujeres. Y lo que me parece interesante, sobre todo, digamos, de la investigación que muestra Ciudadanía Metropolitana, que se meten en mayor profundidad, y eso permite hacer, digamos, muy buenas preguntas, tiene que ver con el hecho de empezar a mirar qué pasa con esta representación sustantiva en términos de qué pasa en las comisiones, y lo que muestran de manera muy interesante es que la ley, si bien ha permitido una transformación, y hay ciertas transformaciones sociales que han hecho que las mujeres empiecen a participar, digamos, cada vez más en las comisiones, por ejemplo, como mencionaban, las indiferenciadas en términos de género, y en comisiones, digamos, tradicionalmente masculinas, lo que uno encuentra al otro lado es que los varones no se comprometen o no están ingresando a los espacios del cuidado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hay una reflexión que se hace en el trabajo de Ciudadanía Metropolitana que es bien interesante, y es, por ejemplo, pensar hoy en día en el contexto del COVID, cómo estas cuestiones del cuidado se han convertido en parte de la agenda pública, ¿no? Porque el COVID de alguna manera ha puesto en evidencia cómo la sobrecarga de las tareas sigue recayendo sobre las mujeres. No sé si les ha pasado en todas estas reuniones de Zoom, etcétera, etcétera, los nenes pasan encima a las mujeres, vienen, les hablan, les dicen que si pueden tomar algo, jugar algo, y cuando están en reuniones con varones eso no pasa, ¿sí? El varón se permite el espacio de que el hijo o la hija no le interrumpa, a las mujeres ese espacio lo permitimos. Entonces todavía estamos hablando de que hay una matriz social que sigue siendo permanente y fuerte y consolidada, y en el momento en que tengamos números vamos a poder hacer esas otras preguntas. Nada, eso es lo que veo, es muy interesante, y es una discusión inmensa, que hay un montón de cuestiones para discutir, pero sobre todo yo creo que hay que empezar a preguntarnos qué pasa con la representación sustantiva de las mujeres, es decir, con cómo se incorpora la perspectiva de género, porque bien sabemos que haya mujeres no necesariamente signifique que se incorpore una perspectiva de género. Así que bueno, nada, esos serían como mis comentarios. Muchas reflexiones, muchas conclusiones. Bueno, antes de hacer el cierre final, no veo ninguna pregunta, comentario, nada más que agregar. Si querés, Susana, una palabrita y cierro. Y en principio agradecerle a Mujer y Gobierno por la vocación, digamos, de generar este espacio de reflexión colectiva. Realmente lo pensamos como un espacio de reflexión colectiva más que como una clase o un lugar donde viniéramos a exponer conocimientos, sino justamente como la oportunidad de poder dar un puntapié inicial para empezar a poner en datos, en palabras, en experiencias de vida y en trayectorias, un tema que para nosotros es muy importante, es transversal y estructural para poder pensar cualquier política pública, ya sea desde un gobierno local o desde algún otro lugar de gestión que a cualquiera de nosotros nos toque ocupar en el futuro. ¿Querés, Susana, una breve palabra? Bueno, ante todo agradecerles a todas y a todos. Me encantaron tanto la presentación de Ciudadanía Metropolitana como las dos concejalas y Silvia con sus experiencias. Con respecto a algunas de las cuestiones, lo puse en el chat, nosotros tenemos un trabajo que se llama La discriminación difusa, y justamente hace hincapié en este segundo techo de cristal, que nosotros también estuvimos analizando y estudiando, porque la mujer, digamos, a través de la ley de paridad y cupo llega a los legislativos, pero después ¿dónde llega? ¿Qué cargos? Ustedes saben muy bien que los cargos de administración y de gestión en los legislativos son poder, son recursos,
también los cargos en las comisiones, el que es el presidente de la comisión marca agenda, entonces no son temas menores, y me parece realmente interesante. Vamos a seguir, obviamente, en este trabajo de hormiga, buscando datos, buscando hacer visible estas desigualdades, en pos de alguna manera, promover políticas de género equitativas. Así que gracias a todas y a todos. Bueno, gracias Susana. Yo simplemente, bueno, agradecer la presencia de todos y todas. Simplemente rescatar, me parece, la necesidad de seguir promocionando y militando estos abordajes integrales desde la perspectiva de los datos, desde la perspectiva, si se quiere, más cualitativa. Creo que quedó clarísima la importancia de robustecer y de, digamos, los datos con trabajo propio, pero también de poner en la agenda política la necesidad de que estos datos sean un insumo de carácter público, de acceso para todos, para poder planificar y pensar políticas públicas que promuevan mayor igualdad. Y desde el lugar que hoy me tocó coordinar, tengo vínculo con todos y todos los expositores que han estado hoy, me parece que quedó clarísimo la necesidad de transversalizar la perspectiva para poder avanzar en todas estas cuestiones. Así que yo les agradezco, muchas gracias, y espero que nos podamos volver a encontrar en alguna próxima webinar y profundizar todas estas cuestiones. Muchas gracias a todos y todas. Adiós. Gracias.